Ideas Radio, para todo el mundo. 50. Sí, así. Prende la radio, sube el volumen, vas a escuchar. La radio y la escuela, un libro nos une. Produce Sección de Escuela de La Valleja, Grupo Ovejitas del Norte, con la participación del maestro Julio Ibarra. Lectura de libros de autores nacionales, un espacio especial a través de Ideas Radio, todos los días a las 10 de la mañana, por infoideasradio.com y aplicación para Android y iPhone. Búsquela como Infoideas Radio, desde todos los dispositivos. Ideas Radio, la otra voz. Si está en un ramo de rosas o quizá un perfume, alguna atención. Días oyentes de la radio y la escuela, un libro nos une. Iniciamos este nuevo espacio trayendo una lectura de una escritora que aún no había estado presente en estas series. Nos referimos a Delmira Agustini. Delmira, en el día de mañana se conmemora un nuevo aniversario de su nacimiento, pues había nacido un 24 de octubre de 1886. Y precisamente cuando se cumplían 100 años del nacimiento de la escritora, en 1986, el Consejo de Educación Primaria de la época publicaba un resumen y un acercamiento a su vida y a su obra, dirigido por Elsa Lira Gayero, la cual desarrolla en esta publicación aspectos de la vida de Delmira. Y bueno, y es precisamente lo que Mariela La Rosa, una vez más, nuestra compañera de la Escuela Rural número 48 de Casupá, va a dar lectura. Ya le vamos a dar paso a Mariela para que pueda leer todo lo interesante que tiene esta publicación de 1986, justamente como decíamos en el centenario del nacimiento de Delmira, no sin antes decir una referencia personal de esa escritora, que vino de niña a Minas acompañando a su madre en varias oportunidades, ya que la misma era paciente de Luis Curbelo Báez, que en ese entonces tenía un sanatorio hidroterápico donde hacía curas con agua, y la madre de Delmira era paciente de Luis Curbelo Báez. El tiempo hizo que Delmira y Aurora Curbelo, la hija de Luis Curbelo Báez, que también fue fundador de un barrio de Minas llamado Las Delicias, luego ambas jóvenes trabaron una amistad que perduró hasta el final de la vida de Delmira, que lamentablemente terminó muy joven. Así que bueno, gracias Mariela por este aporte, y una vez más homenajeamos de esta manera a una de las grandes escritoras uruguayas como fue Delmira Agustini. Buenos días para todos. Hoy vamos a compartir una de las figuras femeninas más interesantes y una de nuestras más importantes poetisas, Delmira Agustini. Para entender realmente la figura de Delmira Agustini y el papel que le tocó jugar en la sociedad de su época, debemos dar un pequeño pantallazo sobre el momento histórico en el cual vivió. Nos trasladamos al año 1886 en Montevideo, en donde nació un 24 de octubre de 1886. Montevideo tenía por entonces aproximadamente 164.000 habitantes. Estaba saliendo de su condición de aldea y ya se notaba un movimiento progresivo en el desarrollo edilicio, conformándose de a poco un perfil de ciudad de cierta importancia. Tenían los distintos barrios unos 60 kilómetros de línea tranviaria. Seguían siendo una tranquila ciudad, con la mirada puesta siempre en Europa, como modelo y meta de casi todos sus pobladores. Era el año en el cual Santos renunciaba como presidente, dejando el poder a Tajes. La vida cultural, como era lógico, se centraba en la capital, donde se nucleaban los creadores, antes del salto que muchos hicieron hacia Buenos Aires. Los que podían procuraban un acercamiento, aunque fuera temporario, a Europa,
sobre todo París, centro artístico del mundo de entonces. Llegaban a Montevideo excelentes figuras del arte. Anotemos a Sarah Bernhardt, que por entonces actuó en el Teatro Solís. En el ámbito local, Juan Manuel Blanes se destacaba como el pintor más reconocido del Montevideo. Era un mundo, el del Montevideo de entonces, eminentemente masculino. Pocas mujeres se asomaban al terreno científico o cultural. Apenas 4 años antes, había egresado la primera mujer con el título de partera. En este año de 1886, en Francia, se promulga la ley de divorcio y comienzan ya en el Río de la Plata las apasionadas polémicas sobre los defensores y denigradores de esta ley. Estos años abarcan la niñez de Edelmira y Montevideo va cambiando de a poco su fisonomía. Desde el punto de vista ambiental, se comienza a instalar el alumbrado eléctrico en algunas calles, ya funciona el telégrafo y se inaugura la estación central de ferrocarril. El Estado expropia la vieja quinta de Bruchenthal para crear un parque público, el Prado Oriental, que sería años más tarde uno de los paseos favoritos de nuestra poetisa. Se inaugura el Instituto Normal de Señoritas y años más tarde el de varones, también el Museo y Biblioteca Pedagógicos. En la enseñanza también se crea el primer jardín de infantes y se establecen los libros oficiales de lectura para las escuelas públicas de todo el país. Las figuras más importantes en el área literaria eran Juan Zorrilla de San Martín, Eduardo Acevedo Díaz, Carlos Vaz Ferreira, José Enrique Rodó, Julio Herrera y Rising, Horacio Quiroga, Carlos Reiles. En la pintura, Carlos Federico Sáez, Joaquín Torres García, que por entonces estaba radicado en España. La orquesta del Instituto Verdi es dirigida por Luis Zambucetti y se inaugura el Conservatorio Franz Liszt por Camilo Giussi. Llegan a Montevideo compañías importantes de teatro extranjeras y se exhiben como una novedad curiosa los primeros cortos de Lumière, ante la sorpresa del público capitalino. Egresan por entonces los primeros ingenieros de nuestra facultad y el primer arquitecto de la Facultad de Matemáticas. Funcionan grupos literarios de avanzada, la Torre de los Panoramas de Julio Herrera y Rising y el consistorio de Guy Saber del genial Horacio Quiroga. El mundo algo quietista del Montevideo de fin de siglo comienza a agitarse. Se buscan nuevas fórmulas al compás del modernismo. Hay también inquietud y fermentación de ideas llegadas de Europa que enriquecen y fertilizan el pensamiento y la vida de entonces. Adolescencia, juventud de toda la vida que le tocó vivir a Edelmira. El Uruguay va entrando en una etapa de gran renovación. Se suceden las presidencias de José Valle Ordóñez, la guerra civil y la derrota de Aparicio Saravia. Muere un país y nace otro, siempre al ritmo europeo. La población de Uruguay en 1914 es de 1.315.714 habitantes, la de Montevideo en 1908, 309.231. Se comienzan a ver por las calles los primeros automóviles y el vapor de la carrera empieza sus viajes a Buenos Aires. Aparecen las primeras salas cinematográficas, aunque el público más culto sigue prefiriendo el teatro y las salas de concierto. El cine en sus comienzos no deja de ser un entretenimiento curioso al que no se le da un valor estético. Sigue cambiando el perfil de la ciudad y se edifica el hotel, teatro y casino del Parque Urbano, hoy Parque Rodó, y se inaugura el edificio de la Universidad de la República. Florencio Sánchez por esos años estrena sus obras en Buenos Aires y Edelmira Agustini publica su primer libro en 1908. Viene Rubén Darío a Montevideo y da conferencias que atraen a todo el público en general, pero más que nada a los escritores. Se destacan en música
Clouseau Mortet, en pintura Rafael Barradas, en escultura Juan Manuel Ferrari. Pedro Figari desarrolla una intensa actividad docente, creando la Escuela de Artes y Oficios. Posteriormente, se dedica de pleno a la pintura. Para situarnos, sin embargo, en la realidad del momento, pensemos que había en 1908 504.964 alfabetizados contra 515.121 analfabetos. En este país, aún con grandes necesidades de desarrollo básico, se van instaurando medidas con el beneplácito de muchos, pero con el ataque apasionado de también muchos. Demos como ejemplo dos de las más discutidas. Se suprime la enseñanza religiosa en las escuelas públicas. Se crea la ley de divorcio por la sola voluntad de la mujer. Esta última ley tendrá gran importancia en la vida de Edelmira. En la vida de todo creador puede decirse que hay dos vidas. Una es la anecdótica, la formada por fechas, acontecimientos exteriores, datos objetivos. La otra es la más rica, la que sucede en la intimidad de su personalidad, las experiencias de maduración vital que se vuelcan en la creación propiamente dicha. Podemos reseñar la primera, la otra debemos formarla nosotros mismos a partir de la integración personal que hagamos con su obra. El artista, más que en su vida, está en su creación. Edelmira nació en Montevideo, en la calle Río Negro 254, el 24 de octubre de 1886. Sus padres eran Santiago Agustini, uruguayo, y María Murtefeld, argentina. Como es común en los sudamericanos, sus raíces eran europeas. Tenía sangre francesa, española, alemana e italiana. Vivió siempre en Montevideo, en distintas casas, en pleno centro de la ciudad y en un par de quintas en Sayago. No hizo en su vida más que cortos viajes a Buenos Aires, donde tenía familiares y amigos. Soñó, sí, siempre conocer Europa, sobre todo París, meta de todos los artistas de la época. Su familia era una típica familia montevideana burguesa, de posición económica desahogada, de creencia y formación católica, de gustos sencillos y vida ordenada. Fue especialmente querida y mimada en el hogar paterno. Sus padres tenían verdadera adoración por ella, dándole un cariño un tanto especial con respecto a su hermano mayor. Su madre era una mujer de cierta cultura, sobre todo con respecto a la época, y se ocupó ella misma de su educación. En efecto, Edelmira no salió de su casa como otras niñas para recibir instrucción en un local de enseñanza. Sus maestros, sus profesores, venían a su hogar a enseñarle lo que se le estilaba en esos años: música, pintura, francés, luego de las primeras letras impartidas por su propia madre. Este clima de recogimiento, de intimidad, que a nuestras costumbres de hoy resulta bastante asfixiante, fue el que acompañó a Edelmira durante toda su vida. En ese mundo suyo, entre sus flores, su piano, su pintura, sus escasos libros, no poseía una biblioteca importante. Fue creando, sobre todo en la noche, los poemas que deslumbraron y sorprendieron primero a su familia, luego al Montevideo intelectual de la época, que la recibió desde el principio como a una verdadera creadora. Tuvo amigos escritores como María Eugenia Paz Ferreira, otra de las figuras de la poesía uruguaya, de gran deleite. Con ella solía pasear por el Prado y por Sayago. Conoció a Juan Zorrilla de San Martín, a Carlos Vaz Ferreira, a José Enrique Rodó. Todos los más importantes nombres de entonces reconocieron en ella el toque de gran talento creativo. También escritores como el argentino Manuel Ugarte y el nicaragüense Rubén Darío, quienes mantuvieron amistad con ella y la admiraron.
Frecuentó algunos círculos literarios de Montevideo. Julio Herrera y Rising, Ovidio Fernández Ríos, André de Badet, Alberto Zumfelde, Roberto de las Carreras estaban entre ellos. El poeta Carlos Sabat solía contarnos por la década del 50 al 60 muchas anécdotas y recuerdos de su amistad con Delmira. Su vida fue transcurriendo sin acontecimientos importantes, salvo en la faz intelectual la publicación de los 3 libros que se editarían en vida suya, y en la faz personal su noviazgo con Enrique Job Reyes, que duró más de 5 años. Conoció a Reyes en 1908 y mantuvo con él un típico noviazgo de principio de siglo. Él era un joven tranquilo, de profesión rematador, en nada vinculado al ambiente intelectual. Exteriormente, nada parecía tener en común con la poetisa. Sin embargo, los unió un mutuo amor que se mantuvo los años de noviazgo y que culminó el 14 de agosto de 1913, cuando se casaron. El matrimonio duró menos de un mes. En septiembre ya había vuelto Delmira a la casa de sus padres, y al poco tiempo ella inició el trámite de divorcio, usando esa ley tan apasionadamente discutida por la sociedad de la época. El trámite siguió su curso, pero inexplicablemente para los ojos de quien ve el proceso desde afuera, Delmira siguió viéndose con Enrique Reyes en citas que efectuaban en una finca de la calle Andes, donde éste pasó a vivir. El 6 de julio de 1914, su familia la notó nerviosa y agitada, más aún que los días anteriores. Salió de su casa poco después del mediodía y a media tarde se supo la noticia que fue un fogonazo en toda la ciudad. Enrique Job Reyes había matado de 2 tiros a su esposa, suicidándose luego. El ciclo vital de Delmira había culminado, no su obra poética, con la que podemos reencontrarnos siempre y que es, en suma, lo auténticamente valioso y perdurable. Con esta trágica muerte vamos a leer de su libro, el libro blanco, el poema Explosión. Si la vida es amor, bendita sea. Quiero más vida para amar. Hoy siento que no valen 1000 años de la idea lo que un minuto azul del pensamiento. Mi corazón moría triste y lento. Hoy abre en luz como una flor fébea. La vida brota como un mar violento donde la mano del amor golpea. Hoy partió hacia la noche triste, fría, rotas las alas mi melancolía, como una vieja mancha de dolor. En la sombra lejana se deslíe, mi vida toda canta, besa, ríe, mi vida toda es una boca en flor. Ideas Radio, para todo el mundo. 550. Prende la radio, sube el volumen, más escuchar. La radio y la escuela, un libro nos une. Produce sección de Escuela de La Valleja, Grupo Ovejitas del Norte, con la participación del maestro Julio Ibarra. Lectura de libros de autores nacionales. Un espacio especial a través de Ideas Radio, todos los días a las 10 de la mañana, por infoideasradio.com y aplicación para Android y iPhone. Búsquela como Infoideas Radio desde todos los dispositivos. Ideas Radio, la otra voz. Si está en un ramo de rosas o quizá un perfume, alguna atención.